primero de todo quiero dar gracias al Señor porque Él me ha dado este privilegio que hoy puedo compartir la palabra suya con vosotros. Un día en la iglesia yo me preguntaba una cuestión, que ¿cuál es más mejor lugar del mundo? Alguien me ha dicho que Israel, el otro le dijo la Suiza y no sé qué. Pero yo me dijo que eso es más mejor y más bonito lugar del mundo, donde ahí tiene la presencia del Señor. Amén. Por eso es un privilegio. Eso es la gracia del Señor que estamos aquí en su presencia. Amén. Por eso, y también quiero dar gracias al pastor que él sabe que yo no puedo hablar castellano, pero él me ha dado tiempo para compartir la palabra suya. Y quiero compartir alguna cosa, lo que he puesto, Señor, en mi corazón, que ahí tiene 3 partes de nuestros cultos y adoración. El primero, lo que es alabar al Señor. Cuando alabamos al Señor. Y segundo es escuchar la palabra del Señor. El tercero es oración. Los 3 son muy importantes para todos los creyentes, para toda la iglesia, porque ahí tiene algunos hermanos lo que vienen muy tarde. Cuando terminamos adoración y alabamos, y luego sí que vienen, pero ahora quiero decir alguna cosa de su importancia que tiene en nuestra vida. Porque cuando alabamos al Señor, nuestro corazón se va a preparar para escuchar la palabra suya. Cuando no alabamos al Señor, no podemos escuchar la palabra muy bien como tenemos que escuchar. Porque eso es, primero, tenemos que alabar al Señor y adoración al Señor. La segunda cosa es la palabra, tenemos que escuchar la palabra del Señor. Amén. Cuando aquí tiene hombre del Señor o pastor, él va a hablar con poder del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor va a hablar con él. Amén. Y él va a bendecir toda la iglesia. Amén. Y tenemos que escuchar. Eso es una comunicación. Con la palabra, el Señor va a hablar con nosotros. Y luego, cuando nosotros oramos, eso es, el Señor va a escuchar. Amén. Cuando el pastor va a predicar, nosotros escuchamos. Cuando oramos, el Señor va a escuchar mi hijo que va a pedir. Amén. Que tiene necesidad. Y Dios de Israel puede hablar, puede escuchar, porque Él vive. Amén. Amén. Por eso tenemos un buen Dios. Amén. Por eso tenemos que siempre adorar, alabar al Señor. Y la segunda cosa, porque hoy, día de viernes, es día de oración. Eso es única manera de comunicar con el Señor. Sí que directamente podemos hablar con el Señor. Porque Él le dijo en la Biblia que cuando mis hijos están orando, yo puedo escuchar. Amén. Y ahí tiene diferentes tipos de oración en la Biblia. Vamos a leer un versículo, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver. Aquí pone, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche
orando a Dios. Eso es nuestro Señor. Amén. Yo estaba pensando que cuando Señor Jesús necesitó oración toda la noche, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Porque aquí pone que toda la noche estaba en la montaña. Ahí tiene el libro de Marcos, ahí tiene un versículo donde pone que todo el día estaba predicando y sanando a todos los enfermos, y toda la noche estás pasando en la montaña en oración. Por eso es un buen ejemplo para nosotros. Amén. Que cómo tenemos que pasar la vida, cómo tenemos que orar. Pero aquí pone que toda la noche han pasado en oración. Eso depende de situación de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias, que tenemos situación, eso depende. Porque no es muy importante que tenemos que pasar toda la noche en oración. Porque ahí tiene oración muy largo en la Biblia, y eso es. Ahí tiene en otro sitio, Juan 11:41. Ahí tiene muy corto oración. Cuando Señor fue ahí, no sé cómo se llama, Lázaro. Se resucitar al Lázaro. Sí. Él fue ahí, y ahí pone que Señor sigue orando y le dijo: gracias, Padre, porque tú siempre escuchas mi oración. Señor le dijo, eso es muy corto, pero eso depende de actitud de nuestro corazón. Amén. Que como nosotros oramos, porque oración es una guerra. Tenemos que luchar en oración, porque a veces lo que pienso yo, alabar al Señor, todo el mundo le gusta. Sí que pueden todo el día, sí que alabar, aleluya, aleluya. Pero lo que cuesta mucho es oración. Ahí tiene muchas dificultades que no podemos orar. Cuando nosotros pensamos, vamos a orar, Satanás va a dar alguna lista, lo que queda tenemos que hacer nosotros, y no podemos orar. Porque Él sabe que cuando nosotros oramos, Señor va a dar la fuerza, y nosotros podemos pelear con Él, podemos luchar con Él, podemos ganar la guerra. Por eso tenemos que orar mucho más. Amén. Y ahí tiene una oración, porque a veces ahí tiene mucha gente lo que tiene miedo de orar, tiene vergüenza, no pueden orar en la iglesia con gente. No hay problema, porque Señor sí que puede escuchar el voz de nuestro corazón. Porque ahí tiene una oración en 1 de Samuel, 1 versículo 13, ahí pone, eso es oración de Ana, madre de Samuel. Amén. Estaba orando en el templo y nadie puede escuchar que está orando. Pero Señor y Dios le sabe que está orando. Por eso depende de actitud. ¿Qué tenemos cuando venimos aquí para orar en la casa del Señor? Y ahí tenemos que ordenar nuestra oración. En oración, ¿cómo tenemos que empezar? ¿Qué podemos pedir? El primero de todo, en oración, tenemos que dar gracias al Señor. Porque no hay nadie como Él. Porque toda la gloria y toda la honra solo para Él. Amén. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Por eso tenemos que adorar en oración. Y luego tenemos que dar gracias al Señor.
para todas las bendiciones lo que tenemos. Por ejemplo, vida saludable. Ahí tiene mucha gente, están enfermos, no pueden comer, no pueden andar, no pueden ir a cualquier sitio, como nosotros sí que podemos hacer. Pero si tenemos vida saludable, tenemos que dar gracias al Señor. Amén. Tenemos que dar gracias para familia feliz y agradecido, y porque mucha gente no tiene familia, si viven solo, y la vida es muy difícil. Amén. Nosotros tenemos familia, pareja, hijos, nietos, eso es un bendiciones. Vos tenemos que dar gracias al Señor. Amén, amén. Para la familia. Amén. La segunda cosa, tenemos que dar gracias al Señor para el trabajo nuestro. Amén. Para la casa, lo que tenemos nosotros. Ahí tiene mucha gente, no tienen casa, no tienen sitio para dormir. Por eso tenemos que dar gracias para todas las bendiciones. Ahí tiene una cosa muy importante, lo que tenemos que dar gracias. A veces yo me he escuchado oración de creyentes, pero no dan gracias, nunca, nunca. Eso es que tenemos que dar gracias para salvación, lo que tenemos Amén. nosotros. Amén. Amén. Muchas veces no me he escuchado nunca, nunca, que creyentes no dan gracias al Señor, que tenemos salvación. Eso es gratis. Amén. Nosotros no he hecho nada. Pero eso es solamente gracia del Señor. Amén. Eso es porque el Señor le da su cuerpo, su sangre en cruz de Calvario para nuestros pecados. Y tenemos salvación. Pues tenemos que dar gracias al Señor Amén. para salvación. Sí, Señor. Y esta oración, cuando el Señor estaba ahí en montaña para orar toda la noche, porque ahí pone bajo que Él tiene que ordenar a sus discípulos, ahí tenía una cosa muy importante, tenía que tomar una decisión muy importante, por eso Él pasó toda la noche ahí en oración. Puede ser en nuestra familia, en nuestra vida. Amén. Si ahí tiene alguna situación, tenemos que orar antes de empezar, antes de tomar decisión. Tenemos que dar esta situación en mano poderosa del Señor. Amén. 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 Luego, sí que Él va a ayudar, porque nosotros sin ayuda suya no podemos hacer nada. Amén. Y eso es muy importante, la decisión de su ministerio, porque ahí pone en carta de Colosenses 3:23, ahí pone, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Eso es una manera de creyentes. Aleluya. Lo que hagamos tenemos que hacer con corazón, como hagamos para el Señor, no para hombres. Amén. Y la segunda cosa, que para pastores, Dios me ha puesto una cosa en mi corazón. Para nosotros eso es más importante de la iglesia. Porque cuando oramos para algún enfermo, entonces la fuerza sale en nuestro cuerpo. Cuando oramos para algún enfermo, la fuerza sale por nuestro cuerpo. Para restaurar nuestra fuerza, tenemos que orar para restauración. Si no, difícil. Porque ahí tenía una señora, lo que tenía fe, que lo tocó la ropa del Señor y yo me voy a sanar. Amén. Y el Señor le dijo que algún
me tocó. Por eso cuando oramos para enfermos, sale fuerza. Necesitamos más fuerza. Tenemos que más orar, más orar. Y cuando predicamos, también sale mucha fuerza. Después de predicación, 15 minutos, media hora, no podemos hablar nada. Eso es mi experiencia personal. Por eso, oración es muy importante, hermanos. Pues aquí tenemos privilegio que un día tenemos aquí, que podemos orar junto aquí en la iglesia. Y el resto todas las semanas sí que podemos orar en la casa o cualquier sitio. Pero tenemos que orar. Sin oración no podemos lucharla. No podemos pelear con Satanás. Porque eso es lo que el Señor le ha puesto en mi corazón y hoy quería compartir con vosotros. Dios le bendiga a todos. Amén.